Hay personas que de plano uno mismo no puede concebir si no están los dos juntos. Ahí en la UAQ veíamos a José Antonio Hernández Cortina y a Marta Valerio. Eran dos en uno, uno solo. Bienvenida al programa. ¿Qué era esa pareja que siempre veíamos? No sé si tan pareja o dispareja, se llevaban muy bien o se llevaban muy mal, pero siempre estaban como muégano. ¿Quiénes son? Pues yo creo que en principio un par de locos. Un par de locos, lo creo. Pero la locura entendida como esa locura que te permite crear y hacer cosas como la locura erasmiana. Pero en la locura tenían, digamos, como en materias comunes la filosofía, la psicología también, ¿o ahí no tanto? Bueno, Antonio sabía de todo, Sí. pero la diferencia era que respetábamos los terrenos. Ah, ok. En la cuestión de los toros, yo nunca me metí, nunca anduve dando opiniones. Cuando eran sus aniversarios que tenía que hacerle brindis y todo lo que él acostumbraba. Toros los viernes, todos los viernes, ¿verdad? Eso lo hacía en Radio Universidad. Entonces, yo lo que hacía era acompañarlo. Porque siempre los veía juntos, incluso abrazados. Sí. Y pero tú no compartías los toros, tú no eras de la fiesta brava. Mira, me gustaban porque de familia les gustaban los toros, pero que me volvieran loca como a él, no. No. Aprendí mucho gracias a él y gracias a que a través de él conocí muchos matadores de toros. Wow. Empezando con esas partes de las locuras para tratar de entenderlo como si fuera un Quijote, fácilmente que no se le entiende nada y se le entiende todo. Entonces, algo de ti. Tienes una abuela, que ya ni la abuela, revolucionaria, entonces con una fortaleza y como que te pegó mucho de eso a ti también, porque tú no eres así una sencillez. No, soy suavecita, no. No. No, porque fui cuidada de mis dos abuelas. Y con las dos anduve. Pero eran muy diferentes las dos. Eran totalmente diferentes, pero se respetaba una con otra. Eso es lo importante. Nunca vi que una abuela hablara mal de la otra. Las dos tenían jardines, que ellas fueron las que me contactaron con la vida. Wow. La revolucionaria de alguna manera me acercó a la religión católica. Porque en teoría, según me acuerdo, nadie les dio una religión a ustedes. O sea, como que ustedes estaban al garete y a ver si no está bien eso. Como que en ustedes nació la necesidad de creer en alguien o en algo. Sí, mi mamá no era católica, mi abuela materna nunca fue ni siquiera cristiana, era indígena, era medium, curaba con las manos. ¿Y se curaba de veras? Pues yo creo que sí, porque mucha gente la seguía. ¿Y tú no aprendiste eso? No, pero yo creo que de alguna manera me influyó porque estudié psicología sin haber ningún psicólogo en mi ciudad. Ah, sí, claro. ¿De qué ciudad estamos hablando? Estoy hablando de Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas. ¿Cuántos años vives allá? Allá viví hasta cerca de los 18 años. ¿Y por qué te atraía más Guanajuato? ¿Por qué Originalmente quería venir a estudiar a Guanajuato porque se me hacía un lugar maravilloso y porque había leído un libro de anécdotas de los estudiantes y se me hacía que había un ambiente fabuloso. Pero resulta que no había psicología. Wow. Y solo ¿Entonces por eso te viniste a Querétaro? Ándale. ¿Y por qué psicología? ¿De dónde sacaste? ¿No había psicólogos en tu casa? Porque siempre fui muy observadora, mi vida es una vida muy especial y siempre observé la conducta de las personas, los dobles discursos que decían esto debe hacer así y estaban haciendo otra cosa. Y eso te hizo también medio dura también, ¿no? No eres una persona que dicen vete para allá y te vas para allá, ¿no? Si no crees en eso, bueno, simplemente tú decidiste ser psicóloga y no importa que te quieran dar otras cosas, tú te fuiste. Sí, porque me querían, de hecho querían que si estudiaba química y me mandaron un año al Tecnológico Regional
pero no estudiar química, sino es una especie de preparatoria. Pero de allí me salí para irme a un bachillerato ya normal. ¿Qué precios pagaste por irte de psicóloga, por estarte en Querétaro? Porque yo me acuerdo que entre las cosas es que tuviste que empezar a trabajar porque no tenías dinero. Yo empecé a trabajar desde los 14 años, aprendiendo el puesto. A los 15 estaba contratada. ¿En dónde? En Petróleos Mexicanos, en el edificio Exáguila, porque allí había compañeras petroleras extranjeras. Wow. Y habían quedado esos edificios. Y allí empecé a trabajar y empecé a ganar muy buen dinero. Oye, ¿y no te hacían, pues no sé, algo diferente porque eras la chica? Chica de sexo y chica de edad. Lo que pasa es que sí, trabajaba con no muchos hombres. Sí. De hecho, yo era la única mujer. Pero allí aprendí con la bola de salvajes. Y aparte, muchos de ellos eran divertidísimos. Una de travesuras que hacían. Un día llegaron con shorts todos a trabajar, todo el edificio espantado. ¿Y ahí tú qué hacías? Pues verlos. O sea, no, pero tu trabajo, ¿en qué consistía? Mira, yo era dibujante de tercera, porque era por números. No tenía las habilidades que ellos tenían. Pero sí manejaba muchas cosas y pues haces cosas hacíamos sobre los pozos de petróleos. Pero como que no tenías nada que ver con el dibujo, ¿o sí tenías la facilidad? No, la verdad no. La verdad no. Pero la necesidad. La necesidad me hizo que tuviera que moverme allí. Y siempre fui dibujante de tercera. Creo que una vez llegué a segunda y porque uno se había enfermado. Pero, Oye, ¿y por qué después te saliste de ahí? Pues ya habías conquistado la Tierra Santa y ya ganabas bien. ¿Por qué te saliste de ahí? Porque no era mi vocación. Ah, ok, qué importante. No era mi vocación y yo siempre había soñado con irme de mi casa. Porque no me gustaba su forma de vida. De hecho, cuando terminé la carrera de psicología aquí, y que la universidad me contrató, mi mamá me preguntó, ¿vas a regresar? Le dije, no. ¿Nunca te ha gustado nuestra forma de vida? No. Bueno, pero también, entre comillas, no era lo que tú habías pedido. Siendo la hermana mayor, de pronto te vuelves la capitana de todos y no lo elegiste tú. Pues mira, me tocó ser la mayor, me tocaron muchas obligaciones, me tocó ser el ejemplo, pero yo creo que hubo muchas partes de mi infancia que perdí. ¿Cómo qué? Una vez vi un póster de una niña que viene, es una niña indígena, cargando una niña en su espalda y dice algo así como, quiero vivir mi vida. Ajá. Y yo en muchos aspectos, aunque sí jugué mucho, porque yo creo que de allí también mi creatividad, pero también siempre tenía demasiadas obligaciones. Pero eso te hizo también muy independiente, ¿no? Me hizo independiente, sí. Porque siempre les digo, donde uno esté, tiene que aprovechar porque son nuevos recursos, nuevas formas que le van a ayudar a uno a salir adelante y a conquistar otros lugares. Entonces te vienes a Querétaro y ¿cómo entras dentro de todo el juego? Porque pues, no vienes recomendada por nadie. Primero llegué con mi abuela como un año antes. Ah, okay. Y estaba Hugo Gutiérrez Vega en su último año de rector. De rector. Y ese día la universidad no tenía clases, pero solo era lo que se llamaba la Prepa Centro. Pero ahí estaba toda la universidad. Y me recibe ahorita se me olvidó el nombre, Jaramillo, que era un hombre cultísimo, preparado, y él me hace el recorrido por todo el edificio. Wow. Y entonces veo el teatrino, que no sé ni qué haya sido del teatrino que allí había, y voy viendo una forma de vida totalmente diferente a la mía, porque yo nunca me adapté a mi ciudad.
no tenía el temperamento para vivir allá. Oye, ¿eso entonces te picó el orgullo para meterte a la actuación y al teatro y todo eso? Pues eso sí me gustaba, porque a mí siempre me gustó la literatura, el teatro, pero no tenía posibilidades. Pero llegando a Querétaro, sí había toda esa serie de opciones. Una ciudad culta, una ciudad no tan grande, la gente no se aventaba. ¿Y tú sabías leer? Me refiero a saber leer, quiere decir, entiendes lo que estás leyendo. ¿Tú sabías leer? Sí. Además, yo ¿Te siempre gustaba? había sido disque declamadora de niña, era una cotorrita, haciendo lo que podía, lo que podía, y lo que me dejaban. Pero siempre, pues yo creo que estuve más inclinada a la literatura y a la psicología, porque quería entender el comportamiento de las gentes. ¿Y también Incluso el tuyo? El mío, pero sobre todo el de quienes me rodeaban. Ah, ya. Porque me mandaron también, mi familia era así media rara. Después de hacer un experimento educativo, me mandaron a un colegio de niñas ricas, donde mi vecina de banco vacacionaba en Japón. Ay, ¿qué hacías O sea, ahí? exactamente. Hubo quien nunca me habló. ¿Y a ti te importaba eso en ese tiempo? Digo, a lo mejor ahora ya no, me pero acostumbré. te acostumbras. Me acostumbré. Me acostumbré y además pues tenía allí mis amigos. Ajá. Pues no tanto como seguidoras, yo creo que era de la bola. ¿Entrabas a leer? Ajá. Pero lo que sí es que el colegio era excelentísimo. Y tenía una muy buena directora, que fue una de las gentes que influyeron en mi vida. Wow. Una mujer equilibrada, justa. Wow. Sí. Entonces, fíjate que siempre encontré modelos en toda mi vida, modelos que me fueron encauzando. Pero tú tomabas decisiones, decías yo quiero hacer esto. Y sí, siempre fui caprichosa. Tú te metías en el camino que sí. ahí encontrabas gente valiosa. Desde chiquititita, porque mi abuela vivía en contraesquina de la iglesia de San Antonio, y yo veía que entraban las niñas a ofrecer flores y decidí ir. Y para ello lloré todo el día. Mi abuelita sacó la máquina de coser, me hizo el vestido, me puso el azar, me dio las flores del jardín y para la tarde ya estaba ofreciendo flores. Wow. ¿Llegaste a extrañar el no haberte ido a Guanajuato? Porque veo que después hiciste una vida completa aquí. No. Querétaro era para mí. Y desde que llegué, con todo lo que se decía de los queretanos, fui bien tratada. Tú los tratabas bien también. Sí, y aparte porque en mi generación había de todo. Había sacerdotes. ¿Estás hablando de psicología? De psicología, había sacerdotes. ¿Es la segunda generación? Soy segunda generación. Había sacerdotes, había maestros, había de todo. Entonces, eso fue muy rico para mí. ¿Qué sientes cuando finalmente te recibes, te titulas? No sé qué tanto es un logro nada más tuyo y qué tanto hay más gente atrás, pero finalmente ya es un logro. Sí, era un logro mío. Era un logro mío porque con lo que tenía pude salir adelante. Y también con el apoyo de todos mis compañeros, porque me acuerdo que cuando llegué no había hecho la primera comunión. E inmediatamente me pusieron en orden y con un muy buen consejo que me dio mi generación de preparatoria. El consejo fue: al lugar que fueres, haz lo que vieres. Si allí van a misa a las 7 de la mañana, te levantas y te vas a misa. ¿Y qué hacías? ¿Creías en eso? ¿No creías en eso? Sí. ¿O en qué momento te pudiste meter al carril y decir, sí quiero esto? Pues lo que pasa es que yo siempre fui de manera natural. No te lo inculcaron, pero tú lo sí, tenías la necesidad. Sí. Sí, y además porque yo creo que sin ese apoyo espiritual no hubiera salido adelante. Újole, entonces ya entramos, bueno, primero entraste tú antes que nosotros. ¿Por qué a filosofía? Pues ya hiciste tu carrera de psicóloga, ¿por qué ahora te vas a meter en otro campo que es la filosofía? Porque
generalmente todo el mundo seguía la misma. Si eras psicólogo, ibas a estudiar psicología clínica, e incluso me becaron una vez y fui a psicología clínica y había una clase de epistemología. Me van a matar por lo que voy a decir, pero yo no entendía nada. Y solo el maestro y una persona que ha de haber sabido, me imagino, porque no les entendía, eran los que hablaban. Pero yo soy un emergente en los grupos. El emergente es el metiche que empieza a preguntar, que empieza a cuestionar. Y empecé uno por uno de todos los que estaban serios. ¿Y eso te enamoró? Y les dije, ¿entiendes? Y me dijeron, no. No. Y el que seguía, no. Y el que seguía, no. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Me salí. Hasta que apareció la maestría en filosofía, la primera generación que fuimos formados para ser parte de los maestros que íbamos a dar clases en la facultad. Entras y ya supiste que es epistemología. Pues mira, hay más o menos. Pero cuando menos lo entiendo. Don Antonio decía algo muy serio. Si tú las cosas no las puedes explicar con claridad, es porque no las has entendido. Qué inteligente es eso. De veras que sí. Y Ortega se decía que la claridad era la cortesía del filósofo. Wow. ¿Y siguen alguna línea filosófica o son eclécticos? O ¿qué pasa con ustedes cuando estudian ahí? Mira, nosotros cuando iniciamos estaba don Antonio Pérez Alcocer, pero también llegaron unos marxistas. Uf. Entonces ya te imaginas el juego. Sí. Pero don Antonio se los comía porque no era erudito, era sabio. Pues sí. Ajá, y la sabiduría, y nos daba grandes lecciones de vida. Ha de haber sido un privilegio estar con él. Era un privilegio estar con él. Era un privilegio, sí. Y otra cosa, correspondía con su forma de ser. Era ejemplo. Ajá. Perfecto. Es como los cervantistas que conocí a nivel internacional. Son sumamente amables, gentiles, generosos, porque luego me enteré que Cervantes a sus personajes nunca los está satirizando. Ah, qué bonito, qué bien. Sino que es bondadoso en la construcción del personaje. Incluso cuando habla de una bruja, dice, pues era una bruja. Estamos hablando del finales del siglo XVI, principios del XVII. No menoscaba a Sancho Panza, nunca lo menoscaba. No. ¿No? Entonces, ellos lo homenajean de esta manera. Ah, qué bonito. Ajá. Wow, eso es. Oye, terminas ya filosofía, terminas psicología, ¿y ahora cómo decides qué vas a hacer? ¿Vas a dar clases de las dos cosas o te vas a dedicar a ser futbolista? ¿Qué vas a hacer, pues? Pues me fui a la facultad de filosofía. Estaba en preparatoria. Wow. Había estado en prepa, no en prepa centro. A mí me ha tocado ser fundadora de Prepa Sur, maestra fundadora. ¿Y has dirigido también algunos centros? Sí, el Plantel Norte. El Norte. El Plantel Norte, estuve 6 años y medio allí. Ajá. Con la maestra Dolores Cabrera. Porque ahora sí que me iba adaptando según lo que iba surgiendo. Y yo también creo que el nivel de madurez y de experiencia que vas teniendo, la filosofía me ayudó mucho. Entonces, ¿de alguna manera juntaste las dos? Sí, sí. ¿Y qué hiciste con ellas? Pues aprovecharlas. Aprovecharlas porque la psicología me da toda una serie también de instrumentación para hacer cosas en la realidad. Ahora, tú eres muy intuitiva. ¿Qué tanto eso te limita o te abre más caminos? No, me abre más caminos. Sí, porque también exploro. Y yo creo que una de las grandes cosas que me enseñó don Antonio, y se lo agradezco con todo mi corazón, un beso hasta el cielo, que me desarrolló la capacidad de asombro. Ah, sí. Bueno, ya que estás diciendo eso y con la filosofía, ¿cómo nos defines a los seres humanos? ¿Qué nos hace ser humano? Pues está más, generalmente es una pregunta que hago en algunos ejercicios. Se llama venganza. Es una venganza. Alumnos, los estoy vengando yo.
¿Qué es lo que hace que un ser humano sea un ser ¿Sí? humano? Mira, hay muchas definiciones sobre el hombre. La más común es el hombre como animal racional. Pero hay otras como el hombre es un ser expresión, el hombre es un ser inacabado, el hombre es un ser creativo. O sea, podemos sacar muchas. Pero lo importante es que uno se descubra a uno mismo. Cuando se trabaja con jóvenes y se les pregunta qué es lo que hace que un ser humano sea un ser humano, o qué es lo que hace que una persona sea una persona, empiezan a surgir muchas cosas y uno empieza a notar. Porque va a surgir no tan solo la razón, el lenguaje, el cuerpo. O sea, son muchas cosas. Y dentro del cuerpo también los sentidos, o sea, el tomar conciencia completa de todo lo que tú eres. ¿Y podemos decir que el ser humano es conciencia? Punto. El ser humano, pero también es inconsciencia. También hay una parte inconsciente. ¿Verdad? Es cierto, sí. Y esa parte inconsciente precisamente es la que se trabaja con las terapias y con el psicoanálisis. Hacer consciente lo inconsciente para poder resolver. Ok, entonces mi finalidad sería quitar mi inconsciencia. No, pasar el contenido que está guardado en el inconsciente. O sea, tú vives una situación muy difícil. Entonces te causa tal trauma o susto que eso lo escondes y como que se te olvida. Pero está guardado en el inconsciente. Y ahí uno puede guardar muchas cosas. Lo malo es que te va quitando la energía vital. ¿Qué es la energía vital? Entonces, ¿cuál es esta? Con la que te mueves. Con la que me muevo. Y entonces, por eso vienen las depresiones, no se pueden mover, no se quieren bañar. Wow. Y no tan solo las depresiones, muchas cosas más. Pero cuando uno va a psicoterapia, el psicólogo, con quien estés, abre la caja de Pandora. Tiene que debilitar esas fuerzas que guardan esos contenidos y que a veces son verdaderas, no tan solo defensas, resistencias. Wow. Y el contenido pasa a la conciencia. Ahí lo tienes que ver a ni modo a fuerzas, pero lo ubicas. Porque la ventaja del espacio terapéutico es que es neutro. Pero te estás enfrentando contigo mismo. Sí, pero es neutro porque allí no hay ni bueno ni malo. ¿Ah, sí? Hay una gente sufriendo. Wow. Oye, no por tiempo, de veras, qué lástima. ¿Cómo surge en ti el Quijote? ¿Qué tienes que ver con el Quijote? Más que con Cervantes, con el Quijote, con su filosofía. Trabajarlo, pues, lo traes a este mundo. ¿Por qué? Porque mi esposo fue el que me enamoró del Quijote. Y dijo, vámonos a hacer un doctorado. Y como toda la vida, pues ahí vamos el par. Nos inscribimos, vivíamos en los departamentos universitarios con toda la chamacada y los investigadores, comíamos en los comedores universitarios, no teníamos beca. ¿Dormían parados o sí alcanzaban? O sea, una vida bien padre, de estudiante. Plena. De estudiante. Ay, con decirte que un día se me pasaron las cucharadas, luego te cuento lo que hice. Pero esa es aparte. Entonces, pues todo lo que un estudiante hace y allí pues uno disfrutando la vida y disfrutando el conocimiento. Porque al ser el 2005, pues eran los 400 años del Quijote, llegan los cervantistas a nivel internacional. Incluso los que editan los Quijotes, los que prologan. Entonces era una delicia estar con ellos. Y había que aprovecharlos al máximo. Porque muchos de ellos pues no los volví a ver. Híjole. Y hablando de ver o no ver, ya el tiempo nos dijo, se acabó, ya no lo vamos a seguir viendo ahorita, ajá, pero a ver si lo podemos dejar para otra ocasión, seguir platicando. Ándale, de pues, todo esto que tienes por ahí. Y ojalá que nosotros también vivamos nuestra vida al estilo del Quijote, porque tenemos derecho a ser felices y a hacer felices a los demás, aunque muchos nos digan, es que es una gran locura. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos.